Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto, les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a desarrollar un problema del examen de admisión a la Universidad Nacional en el área de matemáticas. La pregunta la que tenemos acá en pantalla dice así: un ángulo θ de tercer cuadrante tiene su lado final sobre la ecuación de recta 3x menos 4y igual a 0. Entonces, bueno, nos dan cuatro opciones de respuesta, debemos mirar cuál es la correcta respecto a la información del enunciado. Entonces lo que vamos a hacer es primero graficar esta función lineal en un plano cartesiano. Entonces traemos el plano cartesiano y vamos a traer la ecuación 3x menos 4y igual a 0. Pero para graficarla más fácil lo que vamos a hacer es despejar la y. Entonces al hacer ese despeje obtenemos esto. Entonces inicialmente tenemos 3x y el 4y que está negativo pasa a positivo. Y finalmente y va a ser igual a 3x y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo que la función nos queda de esta manera, que es exactamente la misma que esta, sino que despejamos y para graficarla más fácil. Entonces, recordemos que para graficar una recta solamente necesitamos dos puntos, entonces vamos a graficar esos dos puntos. Entonces, tenemos que cuando x vale 0, o sea, vamos a darle valores a la variable independiente. Entonces x supongamos que vale 0, entonces si x vale 0, entonces 3 por 0 es 0, 0 dividido 4 es 0. Es decir que cuando x vale 0, y vale 0. Entonces acá tenemos un punto de la recta. Démosle otro valor arbitrario a x, entonces x es 4. Entonces 4 por 3 12 y 12 dividido 4 es 3. Es decir que cuando x es 4, y vale 3. Entonces tenemos acá otro punto. Listo, vamos a unir esos puntos. Recordemos que con dos puntos ya podemos graficar nuestra recta. Entonces al hacer esa unión de esos dos puntos, nos queda que nuestra recta es esta acá. Listo. Podemos extenderla también hacia arriba, pero no nos interesa porque vamos en realidad a trabajar sobre el tercer cuadrante, ya que el ejercicio nos está diciendo que el ángulo θ está en el tercer cuadrante. Listo. Recordemos que el plano cartesiano se divide en cuadrantes, entonces tenemos que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, nos están diciendo que el ángulo θ está en el tercer cuadrante, pero tiene el lado final sobre la recta, entonces el ángulo lo tenemos acá. Entonces ese es el ángulo θ. ¿Sí? Listo. Entonces nos están pidiendo sobre las razones trigonométricas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a unir un triángulo, o sea, vamos a formar un triángulo rectángulo. Entonces de la siguiente manera, entonces vamos a unir acá, pues, supongamos hasta 4, ¿sí? Aquí de 4 bajamos hasta tocar la recta y formamos este triángulo de acá, ¿sí? En donde vamos a ver las medidas. Entonces de aquí a acá mide 4 porque pues estamos acá en el origen y acá estamos en 4 negativo, pero pues como estamos hablando de una distancia, la distancia es positiva, o sea, es el valor absoluto de menos 4, que es 4. Ahora, ¿cuánto mide de acá a acá? Acá estamos en el origen y acá es menos 3, pero como es una distancia, entonces sacamos el valor absoluto de menos 3, que es 3. O sea que tenemos un triángulo de catetos 4 y 3, por lo que la hipotenusa la podemos sacar con el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces el cateto de acá que es 3 al cuadrado más el cateto de acá que es 4 al cuadrado. Listo. Ahora h al cuadrado va a ser igual, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Listo. H al cuadrado va a ser igual a 16 más 9 que es 25 y para hallar la hipotenusa sola sin el cuadrado, pues quitamos el cuadrado, por lo cual sacamos la raíz cuadrada de h al cuadrado que es h, pero también sacamos la raíz cuadrada de 25 que es 5. Por lo que la hipotenusa mide 5, es decir que esta parte de acá mide 5. Listo. Ya una vez obtenido eso, lo que vamos a hacer es hallar las razones trigonométricas. Como nos están pidiendo la de seno y la de tangente, vean que todas las opciones de respuesta están en función de seno y tangente, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que las funciones trigonométricas son estas de acá, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente, y ya lo que son cotangente, secante y cosecante son las funciones recíprocas del seno, coseno y tangente. Por ejemplo, la cotangente es la función recíproca de la tangente, es decir, que si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues la cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, al ser la recíproca del coseno, pues va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, y la cosecante, al ser recíproca del seno, es hipotenusa sobre cateto opuesto.
Pero bueno, en este caso solamente nos interesa la de la tangente y la del seno, porque pues son las que están en las opciones de respuesta. Entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces miremos la del seno. Entonces tenemos que el seno de teta va a ser el cateto opuesto. Recordemos que el cateto opuesto de un ángulo es ese lado que no está ayudando a formar el ángulo. Entonces, como este lado está ayudando a formar el ángulo teta y la hipotenusa también está ayudando a formar el ángulo teta, entonces el cateto opuesto sería este acá que no ayuda a formar el ángulo. O sea que el cateto opuesto sería 3 para el seno y la hipotenusa pues sabemos que es 5. O sea que el seno de teta va a ser 3 quintos. Ahora, la tangente de teta va a ser el cateto opuesto, que en este caso es 3, y la hipotenusa, perdón, y el cateto adyacente es el que ayuda a formar el ángulo, que es este, que es 4. O sea que el seno de teta es 3 quintos y la tangente de teta es 3 cuartos. Resumiéndolo nos queda acá, seno de teta es 3 quintos y tangente de teta es 3 cuartos. Por lo que la respuesta correcta sería la opción A. Seno de teta es 3 quintos y tangente de teta es 3 cuartos. Pero bueno, ustedes se preguntarán por qué yo lo escogí a conveniencia así, o sea, por qué uní hasta el 4 y por qué acá, bueno, porque ustedes en realidad lo pueden unir hasta donde quieran. Por ejemplo, ustedes hubieran podido unir hasta acá, hasta el 6, o pueden unir hasta el 3, ustedes lo pueden hacer como quieran. Lo importante es que, bueno, si lo hubieran unido acá hasta el 3 la línea, pues digamos que acá lo unen hasta que lleguen a la intersección, que sería de la recta, que sería más o menos por acá, que es como 2 con algo. Y obviamente que si sacan la hipotenusa, pues les va a dar otra, porque va a ser 3 elevado al cuadrado más lo que les dé acá, el 2 algo elevado al cuadrado, y la hipotenusa pues les va a dar otra forma. Pero al hacer esa relación de las razones trigonométricas van a llegar a lo mismo, a 3 quintos y a 3 cuartos. Sino que lo hice acá hasta 4, pues porque es más sencillo operar con números enteros que con números decimales, pero pues van a llegar al mismo resultado. Y pues también teniendo en cuenta que para el examen no pueden usar calculadora, pues por eso se unió hasta 4 y hasta 3 para hacer operaciones con números enteros más sencillos. Pero en todos los casos, unan hasta donde unan, pues, digamos si lo unieran acá hasta 6 y llegan acá hasta 4 con algo y hacen Pitágoras y después hacen las razones trigonométricas, van a llegar a que el seno les tiene que dar 3 quintos y la tangente les tiene que dar 3 cuartos.